Feliz y bendecido día. Hoy les voy a compartir una teoría que es muy importante. O sea, es algo a lo cual nosotros somos llamados. ¿Y a qué somos llamados? Somos llamados a tener un altar en casa. Dios pide que llevemos su presencia allí, el arca de su presencia. ¿A dónde? A nuestra propia casa. Un altar en casa es tener un santuario en casa. ¿Donde qué? Donde nosotros empecemos a leer su palabra, donde empecemos a escuchar alabanza, donde se platica la palabra de Dios. ¿Con qué? Con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestra manera de vivir. Un altar es un santuario en casa. Muchos confunden un altar con tener una mesa con santos, imágenes, con una mesa con la Biblia abierta en un salmo, empolvada, pero no la platican. Donde terminamos adorando muchas cosas, menos la palabra de Dios. Donde terminamos adorando imágenes, donde terminamos con una Biblia empolvada, donde realmente ni la abrimos ni la leemos y lo peor de todo, ni la platicamos. Terminamos adorando todo menos a Dios. Tenemos que muchas veces nosotros en nuestra casa se practican las quejas, las malas palabras, la música que nos lleva a edificarnos, se platica las rencillas, las rabias. Quizá tenemos una mesa llena de velas, de imágenes, pero ahí no está Dios. ¿Y por qué no está Dios? Porque Dios no está en un lugar donde hayan iras y donde hayan contiendas, donde hayan odios, faltas de perdón, donde hay adulterio, donde hay fornicación, donde hay malas palabras, donde hay inmundicia, donde los padres se pelean con los hijos, donde los hijos no le obedecen a los padres y donde los padres hacen airar a sus hijos. Dios repudia estas conductas. Un verdadero altar en casa trata de tener un santuario en casa, donde los miembros de la casa se respeten, donde los miembros de la casa practiquen la palabra, escuchen alabanza, adoren, donde haya amor, armonía, obediencia y respeto los unos con los otros. Donde se lean las escrituras y, como dije antes, donde se practique. Un altar en casa no es una Biblia abierta. Crear un altar en casa es crear un lugar para Dios, donde Dios se pueda mover libremente, donde Dios se goce de los que habitan ahí. Donde haya la guía de un padre para sus hijos, donde los padres saquen tiempo para hablarle a sus hijos de Dios, de los valores, de los principios y de la sabiduría de Dios que está escrita en su palabra, en la Biblia. Donde el Espíritu Santo se mueva libremente, para que nos guíe, donde, como dije antes, no hayan iras, no hayan contiendas y donde no dejemos que el pecado crezca. Esto es un altar en casa, donde nos sentemos juntos a la mesa a agradecer por un plato de comida, donde miremos cada parte de nuestro cuerpo y agradezcamos por ello, donde agradezcamos lo que tenemos, lo que Dios ya nos dio, donde los seres que habitan en esa casa se respeten los unos con los otros. Esto es tener un altar en casa. Si yo me equivoco, ustedes, por favor, compartan acá si estoy equivocada, de lo que se trata tener un altar en casa. Recordemos, el barco que es nuestra casa no se va a hundir por el pecado que hay afuera, por el agua que hay afuera. El barco es de nuestra casa y afuera está lleno de agua. El agua simboliza las turbulencias, simboliza el pecado que hay afuera.
pero nuestro hogar no se va a hundir por el pecado que hay afuera, sino por las puertas, por las ventanas, por los orificios que dejemos entrar a nuestra propia casa. Así se hunde nuestro hogar, se acaban nuestros hijos, nuestro hogar, nuestro matrimonio, por el pecado que dejemos entrar. Entonces, cierra puertas y ventanas y orificios, no dejes entrar el pecado de tu casa. Es trabajo de cada uno de los miembros de la casa cuidar el hogar, cuidar este refugio, donde no se practique pornografía, que es una ventana abierta al pecado, y eso puede acabar con el hogar, donde no se practique la mentira, las iras, las contiendas, las rencillas, donde haya armonía y plenitud. Feliz y bendecido día, y acá los dejo con mis plantas. Los colibríes no llegaron, y aprendamos